Nos encontramos en un momento crucial de la vida cívica de los Estados Unidos. Este sábado, las calles de la nación se convirtieron en escenario de una movilización sin precedentes. Millones de personas se congregaron bajo un lema que retumba con fuerza "No Kings" para alzar la voz contra lo que consideran un giro autoritario del gobierno de Donald Trump. El contexto es más que simbólico. Las protestas se convocan en momentos en que el presidente Trump ha asumido su segundo mandato y ha intensificado gestos de poder que muchos interpretan como un menoscabo de los controles democráticos. Entre ellos, la utilización robusta de fuerzas federales, redadas migratorias, despliegue de la Guardia Nacional y a mensajes cada vez más ásperos aquí a los disidentes. El nombre No Kings alude directamente a la esencia de la fundación estadounidense, una nación que nació resistiendo la monarquía, que rechazó que un solo hombre ostente un poder absoluto. Hoy, ese principio se invoca otra vez por quienes miran con alarma la acumulación de facultades presidenciales y a la flexibilización de instituciones que antes parecían inmunes al envite. ¿Cuál fue la magnitud del suceso? En más de 1.021 ciudades, a lo largo de los berrogeita estados del país, centros urbanos y también comunidades pequeñas, miles y en algunos casos cientos de miles de personas salieron a manifestar su descontento. Los números son contundentes, los organizadores estiman más de 7 millones de participantes en toda la nación. Las imágenes son reveladoras, en Washington D.C. como decenas de miles frente al Capitolio. En Manhattan más de 100.000 personas, en Los Ángeles, Chicago, San Francisco, la movilización adquiere carácter festivo por un lado, pero también se impregna de tensión. ¿Qué reclaman exactamente los manifestantes? Entre los ejes más recurrentes figuran, el fin de las redadas migratorias masivas, el rechazo al cierre del gobierno, la defensa de los derechos LGBTQ+, la exigencia de sanidad universal. La crítica al uso de la fuerza federal contra protestas locales y a la preservación de la separación de poderes. En muchas pancartas se pueden leer frases como "Make America Normal Again", a ou refired, No Kings. Los organizadores, entre ellos movimientos como Indivisible, ACLU y a la Federación Sindical American Federation of Teachers, hicieron un llamamiento a la protesta pacífica. A la resistencia cívica como forma de actuar antes de que perdamos el impulso. No se trató de desorden o violencia generalizada. En ciudades como Nueva York, los cuerpos policiales informaron que no hubo detenciones durante las grandes marchas. En ese sentido, el carácter masivo pacífico de la movilización es relevante, miles marcando sin que se declare estado de emergencia. Ahora bien, ¿qué impacto real puede tener una movilización de este tipo? Las manifestaciones de masa pueden marcar el inicio de un cambio estructural o convertirse en un episodio simbólico. Los analistas advierten que, aunque la convocatoria fue un éxito técnico, todavía la cuestión es si esto se traduce en una fuerza institucional, electoral o legislativa que impida la erosión de que exeta comercial a balances democráticos. Para entender el fenómeno conviene remontarse a los antecedentes. La primera edición del No Kings Day tuvo lugar el malau de junio de 2022, coincidiendo con el berreuneta aniversario del ejército de EU, un desfile militar en Washington D.C. En plena celebración del cumpleaños de Trump. Ese día también se registraron miles de protestas simultáneas en más de 1.001 localidades. En esta segunda edición, los organizadores escalaron el alcance al convocar 1.000 más eventos. En varios casos, los encuentros se planificaron con semanas de antelación. Hubo formación en tácticas de desescalada y a un enfoque claro en la no violencia. La variedad geográfica de las protestas es otra de sus claves, no solo ciudades costeras o tradicionalmente progresistas. Se realizaron manifestaciones en universidades rurales, pueblos de interior, suburbios latinos y a comunidades afroamericanas que desde hace tiempo han sufrido las políticas federales que critican hoy. En Los Ángeles, por ejemplo, en Grand Park centenares de personas se reunieron al mediodía. Se observó un inflable de 6 metros representando al presidente y a pancartas que decían "Neo hay reyes". El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo un llamado a la calma y a la unidad. El contraste es llamativo. Mientras las calles se llenan de manifestantes, en Washington se despliega un desfile militar con tanques,
aviones y a fuegos artificiales. En una celebración que muchos consideran un uso político simbólico de la fuerza estatal. El riesgo latente es claro, una profunda polarización donde la protesta puede convertirse en un nuevo normal de la política estadounidense. El movimiento No Kings funciona tanto como ventana de indignación como posible semilla de un activismo más organizado. Pero también hay escepticismo. Muchos manifestantes admiten que aunque el evento es masivo, el punto de inflexión aún no ha llegado. En ese sentido, la pregunta clave que plantean los ciudadanos movilizados es, ¿cómo convertir esta energía callejera en cambio real? ¿Cómo pasar de pancartas a políticas, de marcas a reformas? Las respuestas aún no están claras, pero muchos apuntan a alianzas entre sindicatos, organizaciones civiles, comunidades vulnerables y a partidos políticos que puedan capitalizar este momento. También es importante resaltar la dimensión simbólica internacional. Aunque el movimiento es predominantemente estadounidense, hubo actos de solidaridad en ciudades europeas como Londres, París, Zúrich y en Canadá. El mensaje es global, la resistencia a la autocracia, al poder sin contrapesos, trasciende fronteras. Para los analistas, la dinámica actual se puede entender en tres fases. Primero, la protesta masiva y visible. Segundo, el desgaste político del poder dominante. Tercero, la respuesta institucional y sea un cambio legislativo. Una reforma electoral o una renovación en los liderazgos. Si el movimiento No Kings logra transitar desde la fase 1 a la 2, podría convertirse en un punto de inflexión. Pero si se estanca, el riesgo es que el sistema absorba la protesta y siga un curso similar al de otras movilizaciones de amplio alcance que no lograron cambio estructural duradero. El presidente Trump, por su parte, no ha permanecido callado. Desde sus cuentas oficiales y mediante videos generados por inteligencia artificial, ha respondido al movimiento con ironía. En algunos contenidos aparece coronado, en actitud de rey despacando protestantes con yacho barro. Este tipo de respuesta tampoco favorece el diálogo político. Mientras tanto, en muchos estados la presencia policial fue eficaz para evitar choques mayores. En Nueva York, por ejemplo, la policía informó que más de 1.000 manifestantes desfilaron sin detenciones. Esta capacidad de movilizarse pacíficamente puede constituir un nuevo hito en la historia de la protesta estadounidense. Para los ciudadanos y activistas que participaron, el mensaje es claro: si perdemos el impulso, perdemos la lucha. Esa frase resume la apuesta política detrás de la jornada, que la protesta sea solo el arranque de algo mayor. En las próximas semanas habrá que observar no solo nuevas convocatorias de movilización, sino también la reacción de partidos políticos, legisladores estatales, tribunales y a la Casa Blanca. ¿Se abrirán investigaciones? ¿Se impulsarán reformas de transparencia y a rendición de cuentas? ¿Habrá repercusiones electorales en 2026 y a 2028? Al cierre de esta crónica del No Kings Day, lo que queda claro es que Estados Unidos vive otro de esos momentos de tensión democrática donde la calle exige ser escuchada. No se trata solo de un rechazo a una administración, sino de una defensa de principios, libertad, igualdad, rendición de cuentas y a la certeza de que nadie debe ser rey en una república. El saldo inmediato: millones en las calles, un gobierno cuestionado, un sistema político llamado a repensarse. Y a una certeza persistente: el camino aquí a el cambio está abierto, pero no es automático. Lo que haga este país en los próximos meses dependerá tanto del movimiento como de las instituciones que respondan.